Reflexiones desde mi ventana. Estamos estudiando acerca de los acontecimientos principales después del arrebatamiento de la iglesia. El podcast pasado estuvimos mirando acerca de las bodas del Cordero. En este aprenderemos acerca del milenio. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versos 1, vamos a leer hasta el 8. Dice así la palabra del Señor. Vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y con una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales como la arena del mar. Bien, entonces miramos cómo los acontecimientos que sucederán después del arrebatamiento de la iglesia. Porque la iglesia no pasará la gran tribulación. Pero respetamos la postura de algunos que dicen que sí pasará la gran tribulación, pero no, la iglesia no pasará la gran tribulación. Nosotros sabemos desde el Antiguo Testamento, tenemos evidencias bien claras en cuanto al tema, porque Dios nunca ha castigado a los impíos con su pueblo. Lo miramos desde Génesis, por ahí en el capítulo 6, donde habla del diluvio. Dios en un arca preservó a Noé y a su familia. Ellos no perecieron con el resto de las personas. Luego encontramos cuando en Egipto, cuando el pueblo fue esclavizado, Dios derramó su juicio sobre los egipcios, pero su pueblo estaba aparte en la tierra de Gosén. Entonces, el pueblo de Dios jamás será juzgado, no ha sido ni jamás será juzgado con los impíos. Allí lo miramos en Egipto. Los juicios fueron sobre los egipcios, las pruebas fueron sobre el pueblo de Dios, pero ellos no enfrentaron los juicios. Y en los tiempos de la iglesia tampoco. La iglesia pasará por la gran tribulación. Recordemos que eso en las 70 semanas de Daniel está muy claro ese tema. Esas 70 semanas están divididas en 3 secciones: 7 semanas, luego 62 semanas, y serían 69 semanas, y quedaría faltando una semana. Serían los últimos 7 años, porque son semanas de años. Israel tenía semanas de días y semanas de años. Entonces esa última semana, Israel tendrá que cumplirla con el resto de las naciones que se quedan aquí en la tierra. El Señor sacará su iglesia de aquí. La iglesia no pasará la gran tribulación. El Señor sacará su iglesia, que seguirá en el cielo después que el Señor saque a su iglesia. Bueno, en el cielo viene el tribunal de Cristo. Y hay acontecimientos en el cielo y en la tierra, mientras la iglesia está en el cielo. Recordemos que la iglesia se compone de judíos y gentiles. Todos los que hemos creído
desde Pentecostés para acá, desde la venida del Espíritu Santo para acá, desde los inicios de Jesús, porque la iglesia tiene sus inicios en Jesús, pero ella es constituida legalmente con la venida del Espíritu Santo. Entonces allí fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. Por eso la muerte de Cristo está fuera de la semana 69. Nosotros miramos que la semana 69 se cumplió con la entrada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces la muerte del Mesías está fuera de la semana 70, de la semana 69, perdón, porque es la era de la iglesia. Recordemos que la iglesia fue injertada. Entonces ahí aparece un tiempo indeterminado. Después de la semana 69 aparece un tiempo indeterminado que tiene que ver con la época de la iglesia. Una vez la iglesia sea sacada, entonces Israel entrará a vivir esa última semana, cumplir esa última semana, que son 7 años, con el resto de las naciones. Entonces, ¿qué está pasando en el cielo y qué pasa en la tierra? Bueno, en el cielo, después del arrebatamiento de la iglesia, viene el tribunal de Cristo, donde somos presentados, donde nuestras obras serán evaluadas. El tribunal de Cristo no tiene nada que ver con juzgar pecado para condenación, no, porque si ya estamos en el cielo, porque fuimos salvos. Entonces ahí nuestras obras serán evaluadas y ahí recibiremos recompensa por todo el servicio aquí en la tierra, por lo que padecimos, por todo lo que nos tocó enfrentar. Por todo eso seremos recompensados en el tribunal de Cristo. Y después, ¿qué sigue? Las bodas del Cordero. Y finalizando la gran tribulación, porque aquí en la tierra entonces, una vez la iglesia es levantada, aquí en la tierra hay una confusión mundial por la desaparición de millones y millones de personas. Entonces ahí es donde va a aparecer el anticristo. Este hombre va a aparecer un hombre con mucha capacidad. De acuerdo, lo hemos leído en las Sagradas Escrituras, se encuentra allí. Este hombre aparecerá con capacidad, ser un hombre, un gran líder, con una capacidad para dar soluciones de tipo político, religioso y financiero. Entonces él solucionará los problemas. Ahí él firma el pacto con Israel y él entonces empieza a mostrar la paz. Nos damos cuenta que por 3 años y medio hay paz, pero luego él se rebelará, entrará al templo, se autoproclamará Dios y pedirá que lo adoren. Entonces allí se romperá el pacto y empezará la gran tribulación. En Apocalipsis después del capítulo 5 encontramos, del capítulo 6 hasta el 16 encontramos que son 21 juicios. Eso es lo que va a pasar en la tierra después de la desaparición de millones y millones, es decir, que el Señor ha llevado su iglesia. Entonces aparece la confusión mundial, viene este hombre, el anticristo, la bestia que sube del abismo lo va a poseer, por eso se le va a llamar también la bestia, y él va a traer soluciones inmediatas. Y allí también empiezan los juicios, los 21 juicios. Recordemos que aparece allí en Apocalipsis los 7 sellos, los 7 toques de trompeta y las 7 copas llenas de la ira de Dios. Son 21 juicios que son consecutivos. Durante esos juicios aparecen predicaciones también. Durante los sellos aparecen los 144,000. Luego aparecen los 2 testigos en el tiempo de los toques de trompeta. Y finalmente aparecen también unos ángeles predicando. Y en el cielo, ya sabemos, el tribunal de Cristo, la boda del Cordero. Al final de la gran tribulación, el Señor regresará a establecer su reino milenial, a vencer a Satanás y a todas las naciones. Ahí es donde entra este pasaje que nosotros hemos leído acá. Y dice que un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo. Esto es algo que hay que aclarar también porque son 3 lugares totalmente diferentes. Yo por muchos años confundí estos lugares. Aquí habla del abismo,
encontramos también que habla más adelante del infierno y del lago de fuego. Estos tres lugares tienen relación con los perdidos, con todas las personas que no se salvan, con Satanás, con el anticristo y con el falso profeta. Entonces son tres lugares totalmente diferentes. El abismo es la prisión de los demonios, de los ángeles caídos. El infierno es donde van las personas que no conocen al Señor Jesucristo, los perdidos. Y el lago de fuego es el lugar donde pagarán la condena Satanás, el falso profeta y todos los perdidos y el anticristo, todo. Actualmente en el lago de fuego no hay nadie. Ese lugar será estrenado por el anticristo y por el falso profeta, como lo podemos leer aquí en el capítulo 19 de Apocalipsis, 19, versículo 20, dice: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado la imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Quién son lanzados? El falso profeta y la bestia, es decir, el anticristo. Y Satanás, aquí en el versículo 1 del capítulo 20, dice que es lanzado al abismo, es encerrado en el abismo hasta que se cumplan los 1000 años. Seguiremos mirando la segunda parte de lo del milenio en nuestro siguiente podcast.